Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal mis amigos de Planeta Roma Podcast? Y bienvenido a un episodio más de este programa, específicamente el número 193. Hoy estaremos conversando un poco sobre lo sucedido en los últimos días, sobre lo que se viene también. Hay mucha expectativa sobre el partido de este próximo jueves. La Roma estará viajando a Alemania para enfrentar al Leverkusen en el partido de vuelta de la semifinal de la Europa League, un partido que puede determinar muchísimo. Va a determinar, un partido determinante sobre la temporada y probablemente sobre lo que va a pasar en los últimos 3 partidos de la Serie A. De esto y de muchísimo más vamos a estar conversando hoy en el programa. Vamos a hablar también un poquito de lo que pasó en Bolonia. Tuvimos un partido soso, por así decirlo de alguna manera, pero hay cosas interesantes. Vilar, Misori, Tahirovic, Ola Solbakken en el momento de Velotti. En fin, estaremos hablando de esto, de mucho más, de cómo están los jugadores de cara al partido del fin de semana, porque hubo novedades también para el viaje a Reggio Emilia para enfrentar a Bolonia. En fin, tenemos muchísimas cosas sobre la mesa, así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá para comentar todo lo que se viene. Y bueno, estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, como les decía, episodio número 192, y estamos acá para comentar lo que se viene y lo que ha pasado también. Como les decía, tuvimos este fin de semana la visita a la Roma al Bolonia, Renato Dallara, viene el partido contra el Leverkusen, en fin, muchísima información, hay temas que hablar, muchas preguntas de ustedes, nuestros queridos seguidores, oyentes. Un saludo para todos ustedes de donde quiera que nos estén escuchando, desde cualquier parte del mundo, sea día, tarde o noche, en el momento en que nos escuchen, durante el trabajo, durante el cocinado, aquellos que van a gimnasio, aquellos que trotan por la calle y van escuchando, los que van manejando y van escuchando un poco también este episodio. Llega el saludo para ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía con Planeta Roma Podcast. Y nada, vamos a estar conversando como siempre de nuestra querida mágica Roma en un momento delicadísimo de la temporada que puede marcar el devenir de muchas cosas. Ya en el episodio pasado estuve comentando acá sobre el futuro, sobre todo de José Mourinho, porque hicimos programas de preguntas y respuestas y lo que más llegaron fueron preguntas sobre el futuro de José Mourinho, que él mismo rebatió en la previa del partido contra los alemanes en el Olímpico, donde dijo que a periodista de Sky Sport, Angelo Mangiante, que no había tenido contactos con nadie, y esto en los últimos días también se niega desde Francia cualquier contacto con el entrenador portugués. Así que de momento es un tema descartado, pero es algo que eventualmente podremos hablar también teniendo en cuenta lo que pueda pasar en este final de temporada. De momento quedan 4 partidos en este momento que estamos grabando este podcast el lunes 15 de mayo, casi ya 16 de mayo, 11:48 mientras grabo este episodio de podcast, episodio que van a estar escuchando en algún momento durante este martes 16 de mayo de 2023. Así que
nada, enviado el saludo, hecho un poco el contexto de lo que vamos a estar hablando. También saludos para nuestros queridos Patreon. Tenemos un nuevo Patreon que activó la cábala del Patreon. Aquí sí que recuerden que la cábala existe. Entró justo antes del partido contra el Feyenoord. El Feyenoord, no sé por qué pienso tanto en el Feyenoord, es que he estado viendo muchas cosas. También era una de los temas que tenía activado para seguir en las redes sociales, y con esto de que ganaron el título he estado viendo bastante contenido y historias alrededor del Feyenoord, que fueron finalmente campeones de la Eredivisie. Y siempre me confundo un poco porque también fueron nuestros rivales en la final de la Conference, nuestros rivales recientemente en la Europa League, y ha sido un rival recurrente que se queda un poco en la retina. Y como decía, tuvimos Patreons en la previa del Roma Bayer Leverkusen, y activó la cábala, como veníamos diciendo, la cábala del Patreon de Planeta Roma existe. Sin duda es algo que nos da muchísima alegría, porque siempre que hay un Patreon nuevo antes del partido, al final la Roma no pierde, al menos no pierde. Así que un saludo a Fran, gracias por unirte a esta comunidad, gracias por aportar y de cierta manera reconocer nuestro trabajo. Recuerde que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que desde su teléfono móvil o desde su laptop escribir en su navegador patreon.com/Planeta Roma, y ahí se podrán encontrar las diferentes categorías para suscribirse a nuestro sistema de mecenas, de sponsor, de aporte, de suscriptores de pago, o como le guste llamarlo usted. Y desde $1 hasta $3 puede suscribirse a tener acceso a nuestro grupo de WhatsApp de Patreons, recibir contenido extra y muchísimas otras cosas. Así que nada, hecha la invitación, gracias. Y también teníamos otro Patreon que no se ha sumado al grupo de WhatsApp. Si nos está escuchando, puedes sumarte. Ya hemos enviado la invitación a tu correo electrónico. Así que vamos ya al lío, vamos al tema, a hablar de lo sucedido este fin de semana en el Renato Alara, partido que a priori parecía que iba a ser mucho más complicado, un partido en el Renato Alara donde tuvo una afición de más de 23.000 personas estuvieron presentes en el Renato Alara. Muchos fueron romanistas, casi fueron más de 2.500 romanistas, llenaron una grada casi completa en el estadio de Reggio Emilia para apoyar al equipo. Sabemos que la afición no deja de viajar con el equipo nunca. Solamente no han viajado esta temporada entre enero y principios de marzo, cuando la sanción por en los enfrentamientos con los ultras del Napoli en las carreteras de italianas, y esto devengó en una sanción que al final imposibilitó a los hinchas romanistas a viajar a los partidos de visitante con la Roma. Un partido que en la previa ya conocimos que varios jugadores no iban a viajar, entre ellos Rui Patricio, Paulo Dybala, Smalling, El Shaarawy, Diego Llorente, Rick Karsdorp no viajaron con el equipo, como sí habían hecho por ejemplo hace algunos días contra Monza, donde José Mourinho quería mantener compacto el grupo. Pero estos que menciono, algunos están en camino a recuperarse o están dentro de un camino de recuperación, y pudieran estar algunos listos de cara al partido del próximo jueves. Ha habido mucha preocupación con Paulo Dybala, que jugó algunos minutos contra Inter, jugó algunos minutos contra Leverkusen, pero José Mourinho, después del partido contra el Bologna, dijo que era una gran duda. Habló de Sekichelli, que fue uno de los titulares en defensa, de hecho salió como titular en defensa por el costado derecho junto a Brian Cristante en el centro y Roger Ibáñez por la izquierda, y el turco salió a los 55 minutos de partido, dejando su lugar a Gianluca Mancini, que entró en defensa. Y cuando hablaba de los lesionados, también le preguntaban por Tami, que había entrado de cambio por Andrea Belotti.
que vamos a estar hablando de él en unos instantes, comentaba de que Tami no tiene nada y que Shelly que era duda. Luego los medios, Sky Sports sobre todo, confirmaba que no, de momento no había nada grave. Este lunes se volvió a los entrenamientos, pero no hubo reporte en torno a Shelly, aunque parece que no es nada grave, un problema muscular que tiene el turco. Volviendo al caso de Dybala no viaja por recuperación. De hecho, justo el mismo día que el equipo, o sea, este día domingo, que el equipo estaba enfrentando o iba a enfrentar al Bologna, varios jugadores, Smalling, Llorente, El Shaarawy y Paulo Dybala se retrataron en Trigoria haciendo sesiones de entrenamiento, calentamiento, gimnasio, terapia, en camino a recuperarse. Algunos dicen no, que es Mourinho, que la prensa, que la Roma, sobre todo los radios de la Roma, Teleradio Estéreo u otras cadenas de otras emisoras de radio se quejan bastante con el intrusismo un poco de la Roma y esa cerrarse dentro de la ostra y no dar partes médicos y jugar un poco con esto. Lo que hay, lo que se filtra es, o sea, simplemente juegos mentales de Mourinho, jugar un poco con el rival, jugar al despiste, intentar no dejar claro, tener a todos pensando. Lo cierto es que Paulo Dybala nunca ha estado recuperado al 100%. Primero tuvo un problema de flexores contra el Feyenoord, que estuvo arrastrando, que intentó apretar los dientes para jugar. Luego en Bérgamo, donde ya venía con este problema de los flexores, recibe aquel patadón absurdo de su compatriota José Luis Palomino, que como siempre digo debe tener mucha envidia de que Paulo es campeón del mundo y él no, le complicó más la situación. Pero Paulo Dybala no ha estado recuperado nunca al 100%, sea por los flexores o sea por el tobillo. Los flexores fue la lesión que primero superó, o las molestias que primero superó, y el tobillo ha quedado con algún problema de inflamación, con dolor, no ha podido estar pisando bien y se ha ido gestionando de la mejor manera para que llegue a estos últimos partidos de final de temporada y sobre todo a este de Alemania de la mejor manera. Por eso se decide que Paulo Dybala no viaje a Reggio Emilia a jugar con el Bologna. Lo mismo para Rui Patricio, que ha tenido su segundo partido de asueto en lo que va de temporada. Primera titularidad para Miles Vilar en la Serie A, un partido que no fue muy exigente para el portero ex del Benfica, pero mostró por lo menos seguridad, concentración, tuvo buenas salidas por arriba, atajó una pelota buena, o sea, un buen disparo, sacó una manopla para evitar el gol. Quizás tuvo una medio titubeante sobre el final del partido con esa Sirkese pasados los 90 minutos que pudo haber terminado en algo, pero yo creo que en líneas generales, si comparamos el Miles Vilar que vimos a principios de temporada y este que vemos hoy, incluso el Vilar que vimos en diciembre en la gira del equipo por Japón, en los partidos contra el Yokohama Marinos y el otro equipo, o sea, hay una diferencia. Y yo comentaba en Twitter, porque se hablaba mucho del tema de Vilar, me han mucho más preguntado sobre el tema Vilar, me lo preguntaba nuestro querido Irving Sáenz, nuestro primer e histórico Patreon de Planeta Roma, al que le mando un saludo hasta tierra mexicana. Me preguntaba sobre Vilar, cómo lo había visto, varias personas en Twitter también me preguntaban, y yo creo que fue una buena presentación y hay un gran trabajo, como decía José Mourinho, que lo decía, o sea, yo decía esto antes que José Mourinho lo comentara en mesa de prensa, después José habló en mesa de prensa y dio una explicación mucho más larga y tiene mucha coherencia lo que está diciendo. Miles Vilar había dejado de contar para el Benfica, no había progresado mucho dentro del equipo, donde sí habían otros porteros, y como ya desde el enero anterior a llegar a la Roma en verano, se dieron cuenta de que ya él no iba a renovar el contrato, de que no iban a seguir. Estuvo pululando por el segundo equipo del Benfica, no entrenaba bien, casi no jugaba, o sea, un portero que además no era el titular del Benfica, que rotaba entre el primer y segundo equipo con tantos problemas. Es lógico, como dice Mourinho, que necesitaba trabajo, encontrarse, madurez, aprender ciertas cosas y mecanismos. Yo alguna vez también comenté en nuestro grupo de Patreon y también en Twitter que me llamaba mucho la atención de que Miles Vilar durante ciertos periodos de la temporada ha hecho mucho trabajo
de campo, con los jugadores de campo, o sea, los entrenamientos y los ejercicios de campo los ha hecho Márquez Vilar, y sin duda, incluso el propio José Mourinho bromeó cuando empezó esta hecatombe de lesiones, decía que si tenía que jugar Márquez Vilar como jugador de campo lo podría hacer, y esto también un poco del parte del proceso del arquero, que es un segundo arquero, que es una tarea difícil, que nunca jugar y salir un día y jugar y tener que hacerlo bien, y tampoco era un equipo cualquiera, es un equipo que tiene a Ferguson, Arnauto y Barrow, Orsolini, Schouten, Nico Domínguez, o sea, Cambiaso, no estaba Sebastián Poch, que es otro de los buenos jugadores que tiene el Bologna, pero es un equipo que tiene recursos. De dentro entran Nicola Moro, que es uno de los jóvenes talentos del Bologna, que viene de la cantera y que lo está haciendo muy bien, Lico Viani, Joshua Chiriquese, que es un ex Bayern Múnich, o sea, tiene un equipo que tiene recursos. Y a pesar de las lesiones de Sansone, de Roberto Soriano, que es el capitán, Lucumí, que no estaba, que es uno de los centrales que llegó para sufrir la defensa de aquel defensor belga, creo que tenía, que se fue a la Ligue 1, que ahora se me escapa el nombre. O sea, el Bologna es un equipo que tiene un buen plantel, un plantel competitivo, que viene haciéndolo bien, aunque el último mes no ha sido bueno para el Bologna, han tenido partidos que no han ganado, pero sí era una salida exigente. De los otros jugadores que estuvieron en el campo que me llamaron la atención, Misori, el joven Filippo, primer partido de titular con la Roma y en la Serie A, ya había jugado algunos minutos dentro del equipo casualmente en la fecha anterior contra el Inter, entrando de cambio en el Olímpico. Había jugado en la Conference League la temporada pasada cuando tenía 18 años, partido contra el Ludo Goretz. A mí me gustó, es verdad que aún está verde, pero es un partido muy atento, correcto, le faltan automatismos, entender ciertas cosas, pero me gustó la disposición del chico y la concentración. Así que me parece que es muy bueno esto. De hecho hay 7 jugadores de la cantera o de las inferiores Giallorossi que están convocados para torneos importantes en este mayo-junio que se viene, torneos de verano importantes con las selecciones. Hay 2, la nota la pueden leer en nuestra web de planetaroma.net, ahí está toda la información. Como ya habíamos dicho algunos días, el entrenador, ya habíamos publicado la nota en nuestra web, el entrenador de Italia Sub-20, Carmine Nunziata, dio a conocer la convocatoria para el Mundial Sub-20, que como todos conocemos se va a disputar en Argentina. Así que a todos nuestros seguidores de Argentina, si pueden ir a ver al Mundial algún partido de la selección azzurra, de los azzurrini, pueden estar ahí con Giacomo Faticanti, capitán del Primavera, número 16, romanista, y bueno, si lleva la número 16 ya sabemos que por quién es. Luego el otro jugador que está convocado por la selección italiana sub-20, Pizzilli, un atacante que es muy bueno, tiene muy buenas maneras, uno de los grandes talentos que hay dentro del equipo Primavera de Federico Guidi. De hecho, Lorenzo Pizzilli fue uno de los protagonistas en esta Copa Primavera que él pudo levantar el conjunto Primavera de Guidi hace unos días en Salerno ante la Fiore del ex Alberto Cuilani. Así que ya saben nuestros seguidores argentinos, también los suramericanos de Chile, Paraguay, Uruguay, que puedan a lo mejor darse un saltico hasta Argentina en los próximos días para ver el Mundial Sub-20. Ahí tendremos a 2 romanistas, como Faticanti y Pizzilli. Así que ya está hecho ya tienen la nota al pie de este podcast. Así que
he divagado mucho en los últimos minutos, perdóneme, a veces le digo que es muy difícil hacer un podcast totalmente solo porque estoy tratando de leer informaciones y quería darle los datos completos de lo que se viene. Hay otros también muchachos de la sub-17 de la Roma que están convocados para la Eurocopa de la selección. Les remito a la Copa, a la web para que puedan leer la nota sobre todos los convocados. Y volviendo al partido contra el del Roma-Boloña, decía, la cantera de la Roma está muy bien. De hecho, estuvo también Benjamin Tahirovic, un jugador que si bien no es canterano del todo, es un joven que fue fichado, contratado por el equipo hace algunas temporadas, 20 años. Podríamos decir que es el entenado de Nemanja Matic, lo ha dicho José Mourinho más de una vez. Benjamin Tahirovic llegó a la Roma desde el equipo sueco Vasalunds. Acuérdense que él tiene o Vasalunds IF o Vasalunds, no, mi sueco no es muy bueno, tengo que perfeccionarlo con algún sueco o irme a pasar unos días por allá por Noruega, por los países nórdicos para mejorar. Y también tengo que ir por Grecia para ver si puedo pronunciar bien el nombre de la señora Alina. Tengo que hacer un tour europeo para mejorar ciertos idiomas. Lo cierto es que Benjamín llegó a la Roma en 2021, si no estoy mal, desde Suecia. Recordemos que él tiene doble nacionalidad, sueca-bosnia, de lo que José Mourinho comentaba al final del partido. Decía que cuando tiene al Tahirovic sueco es un Tahirovic más calmado, más tranquilo, y cuando tiene al Tahirovic bosnio es ese luchador, ese guerrero que él quiere siempre sobre la cancha. Lo cierto es que es un chico con mucho talento, una buena envergadura física, sabe posicionarse bien, debe ganar quizás un poco más en masa muscular para esos duelos físicos de la mitad de la cancha, pero tiene muy buen toque, tiene muy buena percha, y es un gran talento. De hecho, ya ha jugado 2 partidos de titular con la selección mayor de Bosnia. En la última fecha FIFA estuvo convocado, y recordemos que su ídolo también es Edin Dzeko, ex Roma, y un gran talento Benjamin Tahirovic, que a mí me gustó muchísimo verle en el partido contra el Bologna. De las otras notas positivas del partido contra el Bologna, sin duda Ola Solbakken, que tuvo paras de oportunidades, algunas filigranas, un caño por ahí en defensa para Sosa y Bonifaci. Ola va creciendo, no ha sido una buena primera parte para él porque se quedó fuera de la Europa League por el tema de la FIFA Fair Play, recayó sobre la lesión de hombro, no ha encontrado mucho espacio, sobre todo en este periodo de adaptación. Esperemos que la próxima temporada pueda ser mejor para él. Yo creo que con continuidad puede mejorar mucho su rendimiento y sus habilidades. Un jugador que tiene gestos interesantes y que puede aportar. La otra cara de la moneda, por ejemplo, fue el Galo Belotti, que tras una muy buena jugada de Solbakken tuvo la oportunidad probablemente más clara del partido entre los dos equipos. Una gran jugada de Solbakken, gana la línea final, se mete en el área, regatea y la sirve a Ola Solbakken, Ola Solbakken sirve a Andrea Belotti, que luego la manda al cuerpo de Skorupski, que es otro que cada vez que tiene que jugar contra la Roma se convierte en Superman bajo la portería. Y Andrea no ha estado bien, sigue sin encontrar el gol en la Serie A. Yo creo que va a ser la primera vez, no sé, esperemos, le quedan tres partidos para la Roma. Vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante en el episodio. Y Andrea está a punto de terminar la temporada sin hacer goles. O sea, en su momento con Fonseca se criticó muchísimo el fichaje de Kalinic, que era un tronco, que era tal, pero Kalinic con la Roma hizo goles. Hizo más de 5 goles, no sé si, creo que hizo 5 o 6 en Liga y alguno en Copa, o sea, creo que en total fueron 7 goles los de Nikola Kalinic, y es increíble pensar que un tipo como Andrea Belotti, que ha sido capo cañonieri de la Serie A, goleador histórico del Torino, goleador con el Palermo, se vaya a ir de una temporada de la Serie A con la Roma sin anotar un gol, que gente como Kalinic haya anotado más goles que él.
Pero en fin, esto es fútbol y lo menos pensado siempre puede pasar, y más si estás en contexto Roma. Otro de los titulares que hay que llamar la atención es sobre de los Benjamin, o sea, ya hablábamos de Benjamin Tahiro y se estaba pensando en Gini Wijnaldum, que volvió a la titularidad tras la lesión en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Feyenoord en el Olímpico. Fue uno de los lesionados de esos días, y Gini vuelve a la titularidad. No fue un gran partido, pero ya sí es una nota positiva de que tenga más de 50 minutos en las piernas en los últimos partidos para encarar ese enfrentamiento contra el equipo de Xabi Alonso, que dijo tras el partido del Stuttgart que empataron. Dicho sea de paso, comentar un poquito rápido para ir cerrando ya también el partido contra Boloña. El Leverkusen visitó al Stuttgart, no pudo pasar del empate a un gol de Ezequiel Palacio. También está sufriendo algunas lesiones ahora el equipo de Xabi Alonso, que perdieron a Robert Andrich y Odilon Kosonu en el partido contra la Roma, que se sumaron a Patrick Schick, a Karim Belarabi, que también se caía en el partido, en la previa del partido contra la Roma, Andrei Lunev también, así que está con los efectivos contados Xabi Alonso, que dio descanso a gente como Adam Holušek y Florian Wirtz en el partido contra el Stuttgart, que terminaron empatando 1-1 con gol de, como decía, de Palacios por el Bayer Leverkusen. Dijo Xabi Alonso que tienen el objetivo de la final, quieren llegar a una final y van a luchar por la final. Es un equipo que a pesar de las bajas tiene jugadores interesantes, los vimos en los últimos días: Frimpong, Palacio, Mikel Baquer, Hincapié, Jonathan Tah, Hradecky, que hizo buenas tapadas en el Olímpico, Diaby, el propio Asmun, que alguna vez sonó para la Roma, Florian Wirtz, Holušek, en fin, está también Nadine Amiri, que ex del Genoa, que tuvo a préstamo en el Genoa en una época en la Serie A. En fin, es un equipo que tiene sus armas, va a intentar luchar por llegar a esa final, y va a ser un partido complicado. Vamos a estar hablando un poquito más del partido en lo que se viene adelante del episodio. Para cerrar el capítulo Roma-Boloña, una vez más resaltar la figura de Brian Cristante. Salvó los otros días contra el propio Leverkusen una mala salida a Rui Patricio, sigue jugando de central, haciéndolo bien. Se enfrentó a Arnauto y lo frenó más de una vez en contraataque, frenó a Mosabarro muy bien contra Orsolini, y es justo que se exalte la figura de Brian Cristante, porque está haciendo una gran labor el italiano, que pasó de ser un volante ofensivo a jugar en la línea central, y salió como capitán de hecho en el partido contra el Boloña. Así que esto es todo sobre el partido contra el Boloña, un partido que deja a la Roma con 59 puntos, sexta en la clasificación a falta de 3 fechas. Milan 61 puntos, Lazio 65 puntos, Inter 65 puntos, Juventus 69 puntos. Así que la próxima jornada tenemos un Napoli-Inter. Hay partidos interesantes. La Roma, como decíamos, va a estar recibiendo a la Salernitana en casa. La Juventus, por ejemplo, si mal no recuerdo, estará viajando al Carlo Castellani para enfrentar al Empoli. Hay partidos muy interesantes. El Milan va a recibir a la Sampdoria, que empató en la última fecha contra el propio Empoli, pero es un partido puro trámite. Aunque también le queda un partido contra la Juventus y otro contra el Hellas Verona en este final de temporada. El Hellas Verona, de hecho, puede llegar a esa última fecha todavía peleando por el descenso. La Lazio va a estar visitando Friuli, que nunca, si es un partido que ya los de Sotil no se juegan nada, siempre es un partido insidioso y muy molesto ir a jugar con el Udinese. Así que yo después voy a estar dando alguna opinión sobre lo que viene adelante en la Serie A y sobre estos 3 partidos que le quedan a la Roma. Cambiando el tema,
Mourinho continúa repitiendo que la Roma no tiene plantilla suficiente para pelear por arriba y competir en la Liga, competir por arriba en la Liga y en Europa. Lo volvió a repetir ante las insistentes preguntas de los periodistas en mesa de prensa, en la previa de los partidos. Y si analizamos el equipo, por ejemplo, es que la Roma tiene los efectivos muy contados. Muy contados porque, por ejemplo, Smalling, también uno tiene que contar con los imprevistos que se le vienen en la temporada. Y ya, por ejemplo, Rick Castro terminó la pasada temporada dando flashazos de que no estaba bien. No estaba bien Ricky Castro, y lo había ya un poco, se había visto esto al final de la temporada pasada, sobre todo ya en la final de Tirana y un poquito antes. Spinazzola venía saliendo una lesión y tampoco no ha sido el mismo. Yo lo había anunciado por acá en un episodio que tuvimos en la previa de la temporada con Santi Boy comentando sobre Spinazzola. No ha sido el mismo y muy probablemente tampoco lo vuelva a hacer después de la selección de tendón de Aquiles. En defensa muy justo, por suerte llegó Llorente que aportó algo, pero luego se lesionó. Roger Ibáñez estuvo bastante bien hasta el primer derbi, después logró realzarse, vino el segundo derbi y se volvió a caer. Sekichelli su primera temporada de adaptación. Kumbula es lo que es y para colmo se lesiona. Yo creo que la plantilla de la Roma es muy justa. Si comparamos la plantilla, por ejemplo, de equipos como el Inter, de equipos como la Juventus, de equipos como el Napoli, que también se armó bien, hay que decirlo, algunos fichajes le salieron muy bien y otros jugadores que ya estaban ahí. Lo cierto es que la Roma ha tenido muchos problemas. Yo creo que si todo iba bien, también hubo, es complicado, ¿no?, analizar esto, lo vamos a estar haciendo seguramente al final de temporada, porque hubo muchas oportunidades desperdiciadas más allá de la importancia o no del plantel de los jugadores que están en el campo. Yo creo que también, o sea, una cosa va ligada a lo otro, porque si son jugadores que tienen calidad, que tienen experiencia, que tienen un nivel mediano alto, te pueden resolver el partido, ¿no? Y hay otros que no. Yo creo que es un equipo que podía luchar por la cuarta plaza en ciertas condiciones, pero que tampoco podía dar mucho más. Yo de hecho pensé que con los refuerzos de Dybala sobre todo y con el refuerzo de Gini Wijnaldum, pero Gini se perdió la mayor parte de la temporada. La primera parte no aportó nada, empezó a jugar en marzo. No hay mucho más, realmente es difícil esta pregunta que se ha puesto mucho sobre la mesa y quería conversar un poco sobre el tema. Repito, al final de la temporada, en nuestro clásico episodio de fin de temporada, vamos a estar hablando de ello. Otras personas nos preguntaban muchas lesiones, ¿por qué las lesiones? ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasa? Es complicado. Y también lo hemos hablado acá, no es la primera vez que lo hablamos en el podcast, de hecho lo hablamos alguna vez también con Santi Uy por acá, con Mateo Di Mango, con nuestro querido Arión, lo estuvimos comentando acá, el tema de las lesiones. José Mourinho es un entrenador que rota poco, no es un secreto para nadie, pero también rota poco porque no hay muchas alternativas para rotar. Por suerte en los últimos días gente como Eduardo Boe se ha alzado la voz y ha abortado. Otras personas dicen porque por qué Mady Camara no ha jugado. Mady tiene un límite, si bien en cierto contexto y al inicio de la temporada lo hizo bien, lo cierto es que tiene una calidad limitada Mady, que esto no ayuda del todo al equipo, y además tiene este préstamo, ¿no? Este préstamo que termina al final de temporada con una opción de compra de 12 millones que la Roma no lo iba a ejecutar, y él realmente Mady llegó para ocupar el puesto que dejó el lesionado Gini Wijnaldum a principio de la temporada, y esto sin duda era algo que el equipo estaba teniendo en cuenta, que no querían forzarlo y que tampoco era alguien que pudiera aportar mucho según la visión del técnico, que es el que está a pie de campo. Y luego hay muchísimos otros jugadores que tienen su cualidad. Muy buena temporada desde el Charaui, por ejemplo, que ha terminado jugando como carrilero, pero nadie esperó que tuviera una temporada así. Pero, por ejemplo, esperamos una temporada mejor de Tammy Abraham y no ha sido. Lorenzo Pellegrini en el último mes y medio ha mejorado, pero
tampoco ha sido una temporada excelente para Lorenzo. En fin, ha habido muchas altas y bajas que estaremos analizando a profundidad al final de la temporada. A mí me parece, si me preguntan hoy, que la Roma no tenía para luchar por el cuarto puesto. Luego, si hubiera aprovechado oportunidades en partidos que tuvo de cara, probablemente hubiera estado mejor y se hubiera estado metida dentro de la pelea. Pero una cosa es meterse en la pelea por lo bien que tú vayas haciendo, otra cosa es tener las fuerzas para luchar por el cuarto puesto. Para mí me parecen que son cosas o puntos o opiniones diferentes, ¿no? Y yo creo que esto es importante dejarlo claro. Repito, vamos a estar hablando de esto a profundidad en el podcast de final de temporada. Voy a guardar esta pregunta y seguro ustedes nos la volverán a enviar al final de la temporada. Otros nos dicen que el culpable de las lesiones es José Mourinho. Como lo decía, hace pocas rotaciones, está bien, pero hay muchos jugadores que vienen arrastrando mucha carga de partido de temporadas anteriores, como lo decía el propio José Mourinho. Ricotros venía a jugar absolutamente todo en las últimas 2 temporadas con Fonseca porque no había recambio, la alternativa era Bruno Pérez y tenía su límite. Y así pasó con muchos dentro del plantel que al final terminaron con tanto desgaste. Hay mucho desgaste, y cuando no tienes un equipo que sea capaz de solventarse con un plantel bueno, pasan estas cosas. Y evidentemente la Roma lo ha sufrido y lo está sufriendo todavía hoy, la mala gestión de los últimos años. Eso es una verdad inobjetable. Nos preguntaban también, el amigo Nelson, al que le mandamos un saludo desde acá, nos preguntaba sobre el tema, porque en las últimas horas habló Virginia Ray sobre el tema del estadio. Habló sobre el tema del estadio de Tor di Valle. Se está llevando una investigación en torno a lo que pasó. Recordemos que Luca Pernazzi, que era uno de los dueños del terreno, terminó preso, investigado. Hubo mucha, no turbulencia, sino asuntos turbios en torno a lo que está el estadio de Pietral de Tor di Valle, que al final fue cancelado, un proyecto que fue abandonado por los nuevos directivos de la Roma, los de la familia Fredkin, y luego retomado sobre esto. Lo cierto es que Virginia Ray declaró como parte de su movimiento político, el movimiento 5 Estrellas, del que ella forma parte y la que le llevó a la alcaldía de la capital de Roma, contó en la audiencia de estas investigaciones que se están llevando y ante la fiscalía que ella estaba opuesta al estadio de la Roma, algo que no es secreto, porque si normalmente hay mucho burocratismo en Roma, porque sabemos que los suelos de Roma están cada vez que se mete una bulldozer con su pala para sacar tierra, sacan hallazgos arqueológicos, y esto es complicado, los temas, las expropiaciones, es un tema bastante complicado. Si ya esto es complicado, Virginia Ray y su administración lo hicieron que fuera aún más imposible para James Pallotta en su momento de construir el estadio, y esto ella lo asumió abiertamente, sobre todo por presiones políticas, porque las indemnizaciones que podía pedir el club, indemnizaciones que podían pedir los dueños de los terrenos, o sea, una crisis política burocrática en torno al estadio Tor di Valle, que llevó a que terminara como terminó. Cancelado el proyecto por los Fredkin, una investigación judicial, muchas personas investigadas, o sea, toda la información la pueden encontrar en nuestra web, planetaroma.net. Escriben la palabra Tor di Valle, que no es más que el área donde estaba el viejo hipódromo de la capital romana, donde se pretendía construir el estadio. Y ahí podrán encontrar la información en nuestra web sobre lo que pasó, cómo fue cancelado el proyecto y tal. Pero bueno, queríamos responder esta pregunta que nos llega. Y el nuevo estadio de la Roma, el de Pietralatra, por otro lado, ya hace algunos días comentábamos, lo hemos estado hablando en nuestro grupo de Patreon, en Twitter, en nuestras redes sociales, en nuestra web, que es, como decimos, nuestra enciclopedia, ahí está toda la información. Ya ha recibido la luz verde en cuanto al interés público. ¿Qué es el interés público? Que es como un manifiesto, una orden,
un interés, valga la redundancia, que se declara en torno a los terrenos donde van a albergar, donde se va a hacer el estadio, donde se pretende hacer el estadio, que es en la zona de Pietralata, como decía, se hizo una votación en el Capitolio de la ciudad italiana, de la capital italiana, en Roma. La junta directiva de la capital, de la administración pública y tal, aprobaron por votación casi unánime, aunque hubo algún par de abstenciones, si no estoy mal, en esta votación, que declararon o aprobaron el interés público sobre los terrenos. O sea, cuando unos terrenos son de interés público, permiten que hay un interés por parte de unas personas. Ahora se vendrán una cumbre de servicios para seguir explorando sobre los temas. Hay temas que son claves en torno al estadio. Uno es la acústica, porque hay un hospital cerca y se ha hablado mucho del tema. Otro, el transporte público, el parqueo. Y creo que eran estos, ¿no? El sistema de sonidos, y se va a construir piensa hacerse un bosque con árboles alrededor para que la acústica pueda disminuir el ruido en torno a la ciudad y tal. Las expropiaciones, dicho sea de paso, de algunos ciudadanos que viven por allí, las casas y tal, para terminar de ocupar los terrenos, porque hay un pequeño caserío cerca de la zona. También se va hacia el tema de los parqueos. Tiene que haber mucha seguridad en cuanto a los parqueos, porque es un estadio que va a probablemente tener la misma capacidad del Estadio Olímpico. Esto es un tema que se va a definir en los próximos días. De hecho, para inicios de 2024 ya el proyecto final por los Friedkin puede estar presentado. Ya hay un boceto que solamente lo han visto fuentes oficiales. De hecho, en los últimos días, Calcio y Finanza, en una nota que también pusimos en nuestra web, estima que los Friedkin empiecen a generar desde el primer año, o sea, estiman generar ganancias de más de 50 millones de euros en torno al estadio desde el primer año, ganancias que se vendrían siendo efectivas a partir del tercero, porque con el tema de lo que se invierte y tal, a partir del tercer año podrían verse las ganancias realmente, pero desde el año 1 se espera facturar más de 50 millones de euros en torno al estadio, que tendrá millones de cosas. Pueden leer la nota en nuestra web también, como decía. Y así va el estadio, el tema de estadio de Pietralata. Así que ponemos punto final a este tema y vamos a comenzar ahora a hablar un poco sobre el Roma-Bayer Leverkusen, un partido que da pie a seguir escribiendo la historia, sin duda, de la Roma. Comenzamos un poco más, ¿no? Porque ya dos finales, si logramos estar en dos finales europeas consecutivas, yo creo que es algo monumental. Como decía en el episodio pasado, es algo que nunca ningún romanista ha visto. Dos finales oficiales de la UEFA, incluso no oficiales de la UEFA, la Roma nunca las ha vivido. Dos finales consecutivas europeas es algo absolutamente brutal, y esto va a ser recordado por siempre, ¿no? Y de hecho, algunos amigos me preguntaban en Twitter, ¿José Mourinho ya forma parte de la historia de la Roma? Probablemente sea uno de los más importantes de la historia reciente. Ya luego, después de lo que pasa este fin de temporada, podremos debatir la importancia o no en cuanto, o podríamos incluso hacer un top de los entrenadores, más importantes de lo que va a decirlo para la Roma, que han sido bastante entrenadores, pero no todos importantes. Ya tengo una listica por ahí pensada mentalmente, pero bueno, déjenme lo suyo si quieren decirme, oye, cuáles son sus entrenadores favoritos, o los que creen que han sido los más importantes, lo que va a decir lo de la Roma, donde en la plataforma donde sea que escuchen nuestro podcast, ya sea YouTube, ya sea iVoox, Spreaker, Spotify, Podbean, iVoox, donde sea que nos escuchen, nos dejan su comentario. Yo creo que el mejor entrenador de lo que va a decirlo de la Roma fue tal o más cual, y por qué fue mejor, dónde ubicarían a José Mourinho.
Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa en este final de temporada, porque puede ser un final de temporada histórico, también puede ser un final de temporada menos histórico, por no poner otros adjetivos y no ser mufa. Lo cierto es que el partido contra el Leverkusen es un partido importantísimo. Como ya lo decía al inicio del podcast, varios jugadores no viajaron a Bolonia para tomar descanso. Si me preguntan hoy, en este momento ya empecé grabando este podcast el lunes 15 de mayo, ya estamos en el martes 16 de mayo, a unas horas, ya en unos minutos empezarán a salir las informaciones del nuevo día, de lo que trae la prensa romana en torno al partido. Lo cierto es que si me preguntan a mí, el 11 que va a presentar la Roma el próximo jueves contra el equipo de Xabi Alonso, contra el Leverkusen de Xabi Alonso en Alemania, vamos a comentarlo ahora, ¿no? Hay algunas dudas, hay otros que no son tantas dudas. Vamos a partir del 11 que salió al campo en el Olímpico. Hablamos de Patricio, Mancini, Cristante y Roger Ibáñez. Yo creo que, salvo sorpresas clamorosas, no creo que haya cambios en defensa. Sí creo que puede estar Chris Smalling disponible en el banquillo, creo. A lo mejor no, a lo mejor está disponible para el próximo partido contra la Salernitana en el Olímpico, también jugando jugando en casa contra el conjunto de Salerno. Y yo creo que esta por lo tanto se mantiene la defensa, como les decía, Mancini, Cristante y Roger Ibáñez. Creo que va a estar Spinazzola por izquierda. Veremos a ver cómo está Shegicheli, pero muy probablemente a día de hoy, si me preguntan, creo que va a ser Nicolás Zalewski. Y creo que también va a ser Nicolás Zalewski porque el Leverkusen tiene la necesidad imperiosa de ir a buscar el resultado. La Roma va con 1-0, va a jugar con este resultado. Puede gustar o no, algunos pueden molestarse, decir que no, que José Mourinho debe ir a buscar el partido, pero la Roma va a jugar con esto, va a jugar con la desesperación y con el ansias del Leverkusen, que a mí me ha dado, en lo personal, la sensación que me queda es que es un equipo que está muy ansioso, más que motivado, ansioso, y este sentimiento de ansiedad en la previa de un partido tan importante para un grupo que no tiene experiencias en estas instancias de la competición, puede ser perjudicial, puede ser bastante perjudicial. Una cosa es el éxtasis y estar excitado, y otra cosa es estar ansioso, desesperado por el resultado, empiezan a cometerse errores y esto puede pasar factura. Hoy es cuando podemos valorar, por ejemplo, lo importante de un trofeo como el de la Conference League, que algunos lo menospreciaban, que algunos decían que no tenía importancia, pero hoy es una experiencia importante previa adquirida por los jugadores de la Roma en un contexto exigente, porque la Conference League la temporada pasada fue tan exigente o más que la que está haciendo esta temporada, por ejemplo. Al menos para la Roma lo está haciendo, por ejemplo, más que para la Fiorentina, que ha tenido rivales mucho menos exigentes que los que ha tenido la Roma, o los que tuvo la Roma la temporada pasada en la Conference League. Yo creo que hay que partir de esto, y esta experiencia adquirida por los jugadores de enfrentar a un equipo como el Leicester City, de enfrentar a un equipo como el Feyenoord, de volver a enfrentar a un equipo como el Feyenoord, equipo como la Real Sociedad, equipo como el Red Bull de Salzburgo, es una experiencia de competitiva importante. Y por ejemplo, un equipo como la Real Sociedad ha sufrido mucho a lo largo de este siglo, que no pasa de octavos en ninguna competición europea, y esta experiencia, la Roma, a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un equipo que compite bien en Europa, y yo creo que podemos estar orgullosos de esto. Y yo creo que la Roma y José Mourinho va a jugar con esto de cara al partido contra el Leverkusen. Habrá que ver, porque es un partido que no se puede jugar mucho al filo de la navaja, pero la presencia de Nicolás Zalewski puede estar determinada también por esto, porque es un equipo, el Leverkusen, que tiene que ir a buscar el resultado, tiene que salir a buscar el resultado para al mínimo forzar el alargue, jugando en casa, y esto sin duda hará que quizás se creen más espacios, y la Roma, con carrileros como esperemos que Spinazzola esté muy bien y que Zalewski también, puedan aprovecharlo de cara a este partido. Luego en el medio de campo, Pellegrini, Matic, Bove. Habrá que ver cómo lo ve José Mourinho.
Yo creo que va a repetir este medio del campo, con la diferencia de que Andrea Belotti va a ir al banquillo, también Abraham va a ser el titular y va a estar acompañado el medio del campo por Georginio Wijnaldum. A mí me parece que Wijnaldum va a ser titular, Dybala va a seguir arrancando desde el banquillo, es lo que yo espero, y luego entrará partido en curso Pablo Dybala para intentar destrabarlo y con espacio, un partido con espacio, quizás también pudiera salir de titular, habría que verlo, pero yo prefiero para el final tener un arma importante porque no hay mucho. Habrá que ver también si llega Stefan El Shaarawy, que parecía que tenía la temporada terminada y finalmente ha estado entrenando y podría volver al campo antes de lo pensado. Así que habrá que ver cómo sale el 11, con qué 11 sale José Mourinho. Pero yo repito, para mí, Rui Patricio, Mancini, Cristante, Roger Ibáñez, Nicola Zalewski, Eduardo Boe, Nemanja Matic, Gini Wijnaldum y Spinazzola. De arriba, Pellegrini y Tammy Abraham, descansa Andrea Belotti. Veremos cómo sale. Esto es una opinión muy personal mía, en un partido donde la Roma puede encontrar bastantes espacios. Esperemos que lo aproveche, porque sigue siendo el mal mayor de esta Roma. Nos cuesta hacer gol en todas las instancias. Ya antes veníamos haciendo goles a jugadas, a balón parado, pero ya ni eso. Por ejemplo, Hradecky los otros días sacó una pelota impresionante a Roger Ibáñez. Luego, pase lo que pase en este partido, va a determinar bastante el final de la temporada. Quedan 3 partidos de la Serie A: Salernitana en casa, Fiorentina en el Franchi y Spezia en casa. Yo tengo la fe y la esperanza de que el partido del Spezia en casa sea para despedir un equipo que va a enfrentar un reto mayor, un reto importante, y hacer historia en Budapest. Esperemos que así sea. Rezo por eso a todas las deidades del fútbol y las que no también, porque sería algo completamente magnífico. Ya lo he dicho acá, pensar que Paulo Dybala ganaría primero un título europeo con la Roma que con la Juventus, el año después que se va por una puerta de atrás, y además siendo figura el año que sería campeón del mundo, es una cosa que me motiva muchísimo. Ser que la Roma, está la posibilidad de que va a llegar uno entre Milan y Inter a falta de cuando estén escuchando este podcast. Ya probablemente tengamos definida quién va a ser el finalista. Yo veo muy, muy difícil que el Milan le pueda dar vuelta al resultado del derby, del Euroderby. Yo creo que va a ser el Inter el finalista contra el Real Madrid si no pasa nada raro. Y luego uno entre Juventus y Roma podría estar también en la final. Incluso los dos, y luego la Fiore. Podría ser que estén todos, que solamente sea uno de la Champions y ninguno de los otros 3 llegue a la final. Pero yo lo que sí pienso es que si la Roma puede seguir levantando la bandera europea por parte del calcio, es un orgullo personal y a nivel de club que deberíamos disfrutar muchísimo. Porque no se puede negar que la Roma hoy es uno de los equipos que mejores compite y los que más ha sacado la cara en los últimos años por la Serie A en Europa. Así que esperemos que todo vaya bien, esperemos que podamos seguir disfrutando de la Roma en otros momentos importantes de la temporada. Así que nada, llegamos al final, casi una hora de episodio. No queríamos dejar pasar estos días sin comentar, así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido David Copa, me pueden encontrar en Twitter, Davidcito_RC, ahí estoy siempre para compartir, comentar, debatir. También recuerden que si quieren ser un activo fijo, por así decirlo, de Planeta Roma, un hincha con una participación más activa, un oyente con una participación más activa, pueden suscribirse a nuestro sistema de Patreon, de sponsor, de suscriptor de pago, que simplemente escribiendo patreon.com/Planeta Roma, ahí podrán encontrar un espacio y nuestras opciones de suscripción, desde un pequeño $1 hasta los $3, para apoyar este proyecto, tener acceso a contenido exclusivo, entrar a nuestro grupo de Patreons y
unirse a esta hermosa comunidad, a esta hermosa familia donde ya somos más de 30, algo que nunca esperé que pudiera llegar a ser, pero nada, ahí vamos, seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y gracias a todos por escuchar. Recuerden siempre comentar, compartir, decirlo a los amigos romanistas: tengo un podcast que escucho, me gusta, no me gusta. Déjenos sus opiniones, sus comentarios, suscríbanse. Se los pedimos por favor, porque el feedback, o sea, la retroalimentación es muy importante. Déjenos sus comentarios: nos gustó el podcast, no me gustó el podcast, oye, tu opinión no me parece correcta, a mí me parece que la mía es la correcta, ¿por qué la mía es la correcta? Y así, la retroalimentación entre ustedes y nosotros es sumamente importante. Compartan los artículos de nuestra web, compartan nuestras publicaciones en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quiera que nos escuchen. En fin, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por haber, si han llegado hasta el final, son unos valientes por escucharme a mí durante una hora comentando sobre la Roma. Pero bueno, he estado solo en estos días, probablemente mis compañeros vuelvan en los próximos días y nada, acá estaremos. Así que un abrazo a todos, gracias por escucharnos y recuerden que, como siempre digo, lo más importante es Forza Roma.